pero que aquí lo ves mismo la basura en gran cantidad. Son 500 años en descomponerse. ¿Tú tampoco sabes de la historia de los nativos? Oye, me he dado cuenta que las personas acá no conocen muy bien su identidad, su historia, y eso es algo que hay que mejorar. Pero yo te la voy a contar. Este maravilloso paseo por la costa Chichiriviche tiene un costo de $180, unos 170 euros o 2.900 pesos mexicanos aproximadamente. El recorrido en lancha te lleva por las ruinas del barco La Gaviota, el Pasaje del Amor, la Cueva del Indio, que por cierto aquí ya estamos saliendo y que al final del video te lo dejo para que lo veas. La Cueva de la Virgen se encuentra localizada frente a las costas del Mar Caribe o Mar de las Antillas, al occidente del país suramericano Venezuela, específicamente en el estado Falcón. Se trata de un lugar protegido ubicado en el Parque Nacional Morrocoy y es accesible a través de lanchas o botes. Está dedicada a la Virgen María, por lo que también es considerada un sitio de peregrinación para los religiosos. Y ya llegamos a Cayo Sal, uno de los cayos más bonitos y cercanos que tiene Chichiriviche. Aparte bonito, cercano y económico. Es un cayo súper familiar y con muchos árboles, sombra, así como estás viendo ahorita, para no insolarte, que es muy, muy importante. Paraíso venezolano. Mira, este cayo oscila entre 40 y 50 dólares la lancha. Vamos a descubrir entonces cómo está la parte, el mar azulito se ve. Los precios de la comida sí rondan entre 15, 20 dólares un plato allí mismo en la playa. Y bueno, muchas personas optan por llevar su comida y otras por comer allí en la playa. Chévere. Espectacular. Maravilloso esta parte aquí de la playita. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. Hola. Qué bueno. ¿Cómo es tu nombre? Sabrina Figueredo. ¿Y el tuyo? Yanitza Castañeda. ¿Qué tal les parece aquí Chichiriviche? Increíble, Increíble. de verdad. Sí. Simplemente es fantástico, de verdad. Sí, una de las playas más bellas del mundo las tenemos aquí, en Chichiriviche, en Venezuela. El Mar Caribe. El Mar Caribe, sí. De verdad las mejores playas. Yo he ido a Colombia y no. Nada que ver, totalmente distinta. nada que ver. Imagínate. Sin ofender. No, sin ofender, o sea, aquí estamos hablando, o sea, normal. Respecto de Colombia, que Colombia es un país súper hermoso. No, De gente hecho, muy linda.
estoy bien, tranquilo. Qué bueno. ¿De dónde nos visitas? De Portugal. De Portugal, pero habla bien español. Sí, como es cerca de España y estoy siempre viajando, Exacto. hablo muchas veces español. Hasta ahora fui aquí a Chichirivici, después me voy para San Felipe y Maracaibo, que yo solo he estado en Caracas y Puerto Cabello. Voy siguiendo hasta Tierra del Fuego. ¿Y qué tal esta playa? Sí. Amazing. Amazing. Brutal. Sí, mismo brutal. Pero mucha basura. No, pero no te quedes en la basura. Ahí todos los países tienen problemas y hay que... Nada, Sí, sí, no, es muy bonito, pero que estás en un paraíso y después solo ves basura por todo lado. Los corales están todos quedando más pequeños, el paraíso, pero que es en todo lado, no estoy en Venezuela. Claro. Pero que aquí lo ves mismo la basura en gran cantidad. Claro, claro. Incluso en Portugal también hay partes donde hay basura, donde hay cuestiones. Porque Sí. he visto por allí. Sí, pero que en parques naturales No pasa. Es muy controlado. Eso. Hermano, buenísimo. Hermano, tranquilo. Bienvenido. Vale, chao. Vale, chao. Vamos a recorrer esta playita. A ver, vamos también a verificar si lo que nuestro amigo portugués nos dice de esta playa está llena de basura por todos lados. Y vamos a comprobar si lo que él dice es cierto. Siempre es un buen ejercicio caminar por la playa, tranquilito, sin mucho estrés. Me encantaría enormemente que me ayudaras a buscar rastros de basura acá mientras caminamos juntos. No quisiera ayudar toda la opinión, para mí sería un honor que tú también opines, a ver qué tal, si lo que él dice es cierto de que esta playa está llena de basura, ¿ok? Entonces bueno, por lo que veo acá, que se ve agua cristalina, arena, mucha palma, mucho sol, gente tranquila, gente disfrutando de la playa y acá podemos ver cómo está todo súper limpio. Mira el agua cristalina. No lo sé. ¿Qué piensas tú? Deja en los comentarios. Recuerda que esto es un deber de todos, mantener nuestras playas lindas para que los extranjeros se vayan con la mejor imagen. Pero también es verdad que hay que defender lo bueno, lo que se está haciendo ahorita en Callosal. Por ejemplo, allá podemos divisar, mira, ves, una persona botando la basura en el basurero. Excelente, muy bien. Son 32 futuros tenedores que probablemente se nos queden acá en el Cayo y que si alguno se llega a caer, son 500 años en descomponerse para volverse un microplástico, el cual ya hoy es parte de nuestro ADN incluso. Tenemos microplástico en el mar, tenemos microplástico en los peces, pero también en las placentas humanas, por ejemplo. Sí. Dios mío, qué locura. Entonces preferiblemente vienes a Morrocoy, no traigas plástico de un solo uso, no traigas vidrio, trae orgánico, llévate toda la basura, dale la cola a tu basura, se llama la campaña de Imparques. Y nuestro proyecto por amor al arte y la naturaleza, creando un poco de conciencia ambiental en la actividad turística. Me encanta. Por el cangrejo ladrón, por la mantarraya, por la tortuga, por el mangle. Epa, otra cosa, ven, acércate por acá, porfa. Este es trabajo de los niños del semillero. Ah, buenísimo. Mucha gente opta por poner sus pertenencias en el manglar, pero el manglar es la base de todo este lindo paraíso tropical. Exactamente. Merece respeto. Perfecto. De verdad te Gracias, felicito. estamos a la orden en el ¿Nombre malecón es? de Chichirivici. Olimar Figueredo. Olimar Figueredo. Bueno, Gracias nada. a Luz y a Simón, que son mis compañeros de equipo también. Perfecto. A mi hija Sabrina, que me sirvió de modelo anoche. Ah, buenísimo. En una linda actividad que tuvimos de un body art a propósito de la preservación del ambiente. Perfecto. Bueno, Gracias. déjame decirte que eres bienvenida al canal de Marlon. Gracias. Aquí va a ser gracias. un canal de difusión para mostrar al mundo la labor que estás haciendo, que es mega importante porque yo acá defiendo mucho la parte ecológica, el cuidado de las playas, el cuidado de todo, ¿ok? Claro que sí, es Natural- nuestro hogar. Es nuestro hogar. Tenemos que cuidarla y bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.